Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra segunda webconferencia hoy. Con el permiso de todos, estoy grabando para que las personas que eh, necesiten verlo después y aprender un poco más puedan tener acceso a eso. Hoy tenemos un tema bastante interesante de nuestro curso de investigación-acción educativa y es investigación-acción dentro de un contexto latinoamericano. ¿Cómo vamos a manejar hoy? Un saludo, voy a mostrarles la agenda un poquito, un contenido del curso de investigación y acción en el contexto latinoamericano. Ahí vamos a ahondar varios términos de los que trabaja la guía, algunos autores bastante importantes, aspectos a tener en cuenta en la tarea, preguntas e inquietudes. ¿Me están escuchando bien? Sí, ok. Cualquier cosa pueden ir escribiendo y yo luego les voy a ir contestando. Dentro del contenido del curso voy a profundizar un poco más algunas terminologías, vamos a vernos también un videíto, eh, comparamos algunos autores, profundizamos en ellos. Todo esto está basado en la guía que está en el campus que deben estar trabajando. ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno, me presento, yo soy la directora de curso, María Angélica Burgos Borges, para algunos inclusive, soy también la tutora del curso. Dentro del perfil que yo manejo, soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, tengo una especialidad en trastornos cognitivos del aprendizaje y soy magíster en periodismo. Pertenezco a la zona Caribe, propiamente en el CEAT de Puerto Colombia. Listo, vamos a empezar entonces ahora sí con nuestro tema central hoy, que es la investigación-acción en el contexto latinoamericano. Este tema es bastante interesante, sobre todo para la licenciatura que ustedes están estudiando, porque profundiza mucho de lo que ustedes van a hacer cuando ejerzan la profesión como tal. Bueno, yo sé que ya algunos la están ejerciendo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer un recorrido por algunas propuestas transformadoras que nacieron desde y para nuestra realidad. Nosotros no estamos alejados de lo que yo voy a hablar hoy y de lo que varios autores han profundizado en el tema. He propuesto 3 objetivos del aprendizaje para nuestra segunda webconferencia, que es reconocer el contexto, donde la idea es comprender América Latina como un escenario vital para el desarrollo de la investigación participativa, conectar teoría y práctica, porque vamos a analizar cómo los pensadores latinoamericanos revolucionaron la forma de investigar y de transformar la realidad social, y reflexionemos un poquito críticamente. Vamos a examinar algunos fragmentos claves para la pedagogía del oprimido, para entender el diálogo como un fundamento de la transformación. Sobra decirles que si alguno tiene algún comentario para hacer, ya leí el material, profe, yo puedo aportar esto, bienvenidos. Bienvenidos, aquí todo el material que ustedes quieran hacer es bienvenido. Hay unas raíces latinoamericanas de esa investigación-acción, donde existe un movimiento propio, donde esa investigación-acción participativa no solamente importaba a América Latina. Aquí se gestó, se transformó y se radicalizó ese movimiento. Entonces, vamos a hablar hoy de Orlando Fals Borda y de Paulo Freire, porque fueron ellos los que construyeron desde los años 60 y 70 algunas propuestas que desafiaron el monopolio del conocimiento académico tradicional. Entonces, este enfoque surge en respuesta a realidades concretas. ¿Cuáles son esas realidades concretas? Desigualdad, opresión, colonialismo epistémico. Y la investigación-acción participativa en latinoamericano tiene algo clave. No es solo investigar una realidad social, no, sino que pretende o se compromete con su transformación desde las comunidades mismas. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, a Orlando Fals Borda, súper importante, porque él rompe el monopolio del conocimiento. Entonces, ¿qué hace Orlando Fals Borda?
Primero ve el pueblo como un sujeto investigador. Entonces rompió la idea de que el investigador, de que el investigador debe ser externo. Él rompe esa idea. Entonces, ¿qué hace? Las comunidades, él las plantea y dice que no son un objeto de estudio, sino que la misma comunidad es protagonista, porque ellos mismos están produciendo conocimiento sobre la propia realidad de ellos, sobre su propia realidad, ¿ya? Mientras que también, por otro lado, menciona algo muy importante y es un compromiso político bien explícito que da. ¿Por qué? Porque la investigación-acción reconoce que toda investigación tiene implicaciones políticas. Se posiciona del lado de los sectores populares en su lucha por una justicia social. Miren qué interesante. Aquí hablamos de ver el pueblo como el protagonista que produce su propio conocimiento y hablar de una implicación política para sectores que están luchando por una justicia social. Ahora tenemos otro gran señor que es Paulo Freire, que habla de la pedagogía del diálogo y de la liberación. Este educador brasileño cambió la educación mundial. Se fue un chitas. Él decía, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. De Freire no solamente revolucionó esa pedagogía, sino que transformó la manera de entender las relaciones humanas, el conocimiento y el cambio social. Entonces lanza una propuesta que parte de una convicción radical. Aquí nadie educa a nadie. Todos nos educamos en comunión, mediados por el mundo. Entonces ahora entremos a ver el amor y el diálogo como un fundamento. ¿Ya? Entonces primero vemos pronunciar el mundo, que era para Freire. Para Freire, pronunciar el mundo significaba nombrarlo, comprenderlo críticamente y transformarlo. Ojo, nombrarlo, comprenderlo críticamente y transformarlo. Cuando hablo de la palabra críticamente, no hablo de crítica de esa que hiere y que daña, sino críticamente, o sea, analicemos, comprendamos para poderlo transformar. No hablamos aquí de un acto individual, sino estamos hablando de un colectivo dialógico. Luego vemos el amor como un fundamento. El amor de que habla Freire no es sentimentalismo. Si ese amor, ay, no. Es un compromiso que tenemos todos con los demás, con su humanización. Sin amor, Freire considera que el diálogo se convierte en manipulación o en imposición. Miren cómo une amor y diálogo. El diálogo como creación es, es bastante interesante como lo ve él, porque dice, el verdadero diálogo es creador. ¿Por qué? Porque genera una realidad nueva. No es cambiar ideas preconcebidas, sino una construcción compartida de comprensión y acción. A su vez, vemos que no es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo. No es posible esa pronunciación del mundo, que es un acto de creación y reacción, si no existe amor que lo infunda. Otra vez la importancia del amor. Miren cómo relaciona amor y diálogo en las cuatro cuadritos que tenemos. Bueno, antes de pasar a hacer esta comparación dialógica versus educación bancaria, quisiera saber si alguno tiene eh, alguna pregunta. Ok, entonces, para el educador educando, dialógico, problematizador,
el contenido programático de la educación no es una donación o una imposición. Aquí hablamos de que hay un conjunto de informes que han de ser depositados en los educandos, sino la devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos alimentos que éste le entregó en forma inestructurada. Entonces hablamos aquí, la crítica a la educación bancaria y una propuesta problematizadora. Freire denuncia a la educación que trata a los estudiantes como recipientes vacíos donde hay que depositar conocimiento, porque esta educación doméstica no libera. El educador es quien sabe, el educando quien ignora. El conocimiento es transferencia unidireccional y promueve la pasividad y la adaptación al mundo. ¿Cuál es la propuesta que ya dice él? Entonces, la educación liberadora parte de un universo cultural de los educandos. El contenido programático surge del diálogo, no de la imposición. Todos aprenden en el proceso dialógico. El conocimiento se construye colectivamente, porque entonces todo esto hace que se promueve una conciencia crítica y transformadora. Miren cómo hasta donde vamos hemos visto, y es bastante interesante, lo que hemos hablado con Freire y con Borges. Investigar con el pueblo, no sobre el pueblo. ¿Recuerdan que lo nombré hace un ratico? Bueno, vemos el pueblo como un sujeto, porque las comunidades no son objetos pasivos de investigación, sino son sujetos activos que reflexionan sobre su propia realidad y sobre sus pensamientos. Ojo, es reflexionar sobre eso. No es así, ya yo lo sé, no, reflexión. Pensar el pensar. La transformación ocurre cuando reflexionamos críticamente sobre nuestras propias formas de pensar y actuar. Es un proceso de concientización, porque entonces existe una acción transformadora. La superación del pensamiento ingenuo no viene de consumir ideas ajenas, sino de producir pensamiento propio en la praxis. Hay reflexión y acción sobre el mundo. Entonces aquí concluyamos algo. La investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino con él, como sujeto de su pensamiento. Y si su pensamiento es mágico o ingenuo, será pensando su pensar en la acción que él mismo se superará. Bueno, antes de seguir aquí, quisiera ver si hay alguna pregunta, si tienen algún aporte por hacer, para poder ver entonces la educación auténtica como investigación. Ok, sigamos. Entonces Freire elimina una frontera de educación e investigación. Es el que llega y elimina eso, porque toda educación auténtica investiga. Toda investigación concienciadora educa. El programa no se impone, se construye dialógicamente con quienes participan. Entonces, cuando hablamos de investigación, hablamos de indagar la realidad, el pensamiento propio y el comunitario. Hablamos de un diálogo donde construir comprensión compartida en comunión. Hablamos de una acción porque aquí se interviene en el mundo para transformarlo. Hablamos de educación cuando hablamos de transformar la conciencia mediante la problematización. Lo importante desde el punto de vista de la educación liberadora es que los hombres se sientan sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo. Esta visión en la educación parte de la convicción
de que no pueden ni siquiera presentar su programa, sino que debe buscarlo dialógicamente con el pueblo. Hay unos compromisos para la práctica de IA, de esa investigación acción participativa, en América Latina. La investigación acción participativa no es solo una metodología, es una postura ética y política frente al conocimiento y a la transformación social. Hemos estado hablando todo lo que apunta hacia eso, ¿no? Entonces hablamos de eh, horizontalidad radical. Reconocer ese conocimiento académico no es superior al saber popular. Hay que construir desde la complementariedad. Hay un compromiso transformador. La investigación, acción participativa no busca solo comprender el mundo, sino transformarlo. Miren qué interesante esto, porque entonces aquí la neutralidad es imposible. Elegimos con quién y para qué investigamos. ¿Ya? Ojo aquí, elegimos con quién y para qué investigamos. El diálogo como método. El diálogo auténtico, amoroso y crítico es el camino para investigar y transformar. No hay un atajo, no hay atajos técnicos que los reemplacen. ¿Por qué? Siempre el diálogo va a ser un método perfecto para el camino para investigar. Hay un proceso permanente porque la concientización y la transformación son procesos continuos. No hay un punto final, sino espirales de reflexión, acción cada vez más profundas. Preguntas. Ok, entonces vamos aquí. Ya vamos entonces a entrar a hablar un poco de nuestro curso, de la guía, qué es lo que tienen que hacer y para cuándo lo tienen que hacer. El lunes 8 de diciembre se está cerrando una actividad, nuestra actividad 3. Esta actividad ya inició desde el 18 de noviembre y el tipo de actividad es colaborativa. Para esto es fundamental los foros. Deben estar interactuando ya entre ustedes como equipo para que puedan hacer un buen trabajo. Para el desarrollo de esta actividad deben seguir los siguientes pasos. El paso 1 es que lean de manera argumentativa el texto Investigación Acción Participativa en la Educación en Latinoamérica, disponible en el entorno de aprendizaje del curso. Yo les dije ya varias cosas, pero ustedes es fundamental que lean. Paso 2, de manera colaborativa y con base en la lectura anterior, destaquen 3 aspectos fundamentales de Freire y 3 de Fals Porda para la investigación, acción educativa. Paso 3, observen esos 2 videos que aparecen en la guía disponibles en el entorno de aprendizaje del curso. ¿Cuáles son estos 2? 1, introducción a la pedagogía de Paulo Freire y 2, Paulo Freire, pedagogía del diálogo. Paso 4, discutan en el foro lo que les acabo de decir. En esa actividad discutan los aspectos que más les llamaron la atención del pedagogo brasileño. Luego, paso 5, a partir de la discusión, generan un grupo colaborativo donde estén 2 ideas principales sobre el pensamiento de Paulo Freire, con su respectiva argumentación en 2 párrafos como mínimo. Paso 6, van a leer el capítulo 3 del texto Pedagogía del Oprimido, disponible en el entorno de aprendizaje del curso, y van a explicar cómo entienden ustedes como grupo unos fragmentos que aparecen ahí después de eso. Paso 7, presentan un trabajo escrito colaborativo acorde con la siguiente estructura. Hay una portada con el nombre de los integrantes, ya ustedes saben hacer una buena portada. Hay identificación de 3 aportes de Fals Porda en la
IAP, que recuerdan que era investigación, acción participativa. Otra es, bueno, identifican tres aportes de Fassborda en la IAP y tres aportes de Freire en la IAP. Dos ideas principales sobre el pensamiento de Paulo Freire a partir de los videos sugeridos de los que hablamos ahorita y la explicación de los cuatro fragmentos citados del texto de Pedagogía del Oprimido. Por último, la bibliografía. Importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de plagio y esta es una situación de orden académico bastante alterada. Eh, como es al final de la guía, el acuerdo 029 del 13 de diciembre del 2013, en el artículo 99, considera como faltas que atentan con el orden académico las siguientes. ¿Cuál? El plagiar, es decir, presentar como propia autoría la totalidad o la parte de su trabajo o de su documento o invención que ya fue realizado por otra. Esto implica también el uso de citas o referencias faltantes o de proponer citas donde hayan conciencia entre ella y la referencia y liberar. Si yo pongo todo, no, sí, pero es que esto no lo hice yo, esto ya lo saqué de otro, pero no hay en la referencia algo que yo diga, sí, aquí lo puso de referencia, o sea, le dio el crédito de donde lo sacó. Entonces, eso es un plagio, ¿ya? El reproducir o copiar con fines de lucro materiales educativos o resultados de productos de investigación que cuentan con derechos intelectuales reservados para la universidad. Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son, bueno, creo que aquí ya han hablado un poquito de eso, porque están en los casos de fraude y que se demuestre en el trabajo y eso, la calificación será cero, eh, pero si hay plagio demostrado, cualquiera que sea la naturaleza, o sea, que también sea, todo lo hizo con inteligencia artificial, por ejemplo, la calificación que se impondrá será de 0 puntos, sin perjuicios de la sanción disciplinaria correspondiente. Entonces aquí sucede algo. Eh, no solamente vamos a hablar de plagio, de que yo entregue el mismo trabajo de otro, sino, recuerden que nosotros estamos manejando Turnitin y en Turnitin también puedo ver la cantidad de IA, inteligencia artificial, que pusiste en tu trabajo. Ojo con eso. Bueno, aquí está el señor Orlando Falsborda, desde la investigación Acción Participativa. Vamos a mirar un videito. Me voy a salir un momentico para presentarles diferente. Pero sí, eh, ustedes, vamos a ver si ustedes escuchan bien, por favor. Dejen que cargue un momentico. No, ahí voy a cambiarla. Bueno, voy a cambiar. A ver si así sí. Apagar también mi cámara porque a veces la cámara también daña la. ¿Me avisan, por favor?
que sí, que ahora sí se escucha bien. Cuando se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más fecundas de las ciencias sociales latinoamericanas. Orlando Fals Borda nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925. Murió en Bogotá el 12 de agosto de 2008 a los 83 años de edad, colmado de honores y el reconocimiento de la comunidad científica nacional y extranjera. Después de avanzar en sus estudios en Estados Unidos, Fals Borda volvió a Colombia en 1949 para encontrar el país en medio de la violencia que había acarreado el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Además de la calidad académica de sus libros, el temprano éxito de Fals estuvo asociado a una característica permanente de su obra, el estudio de temáticas socialmente relevantes. Su actividad tuvo frutos en diferentes áreas, ¿no? Es un verdadero creador de innovaciones, de transgresiones, es un arauto de otros tiempos, un hombre muy comprometido todo el tiempo con el pueblo, con la injusticia social, con un futuro humano, no solo para su país, Colombia, sino que para Latinoamérica. Creo que Fals Borda, tal como Paulo Freire y algunos otros, en un momento se tornó un hombre, yo casi diría, más latinoamericano que colombiano y casi más internacional que latinoamericano. En un tiempo en que la reforma agraria y la discusión de la situación de la población campesina estaban a la orden del día en Colombia, Fals Borda se internó en el paisaje rural boyacense de la vereda de Saucío. Desde allí, sus intereses de investigación se fijaron en la pobreza rural, en los ofensivos sistemas de tenencia de la tierra y en los sistemas de valores de los grupos tradicionales resistentes al cambio. Estos pensamientos se encuentran en dos estudios de sociología rural: Campesinos de los Andes, 1955, su tesis de magíster en la Universidad de Minnesota, y El hombre y la tierra en Boyacá, bases sociohistóricas para una reforma agraria, 1957, su disertación doctoral en la Universidad de Florida. El estudio de Boyacá analiza esos problemas del uso y tenencia de la tierra. Y como la ideología subyacente es la de la justicia económica y social, entonces consideré que no era suficiente analizar la situación sin ofrecer alguna solución. Por eso el último capítulo, que no presenté a mi profesor Lynn Smith porque él no compartió eso, pero sí lo saqué en el libro publicado, son las bases para una reforma agraria. En los años que siguieron a sus estudios de posgrado, Fals Borda dedicó sus energías a la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Quería transmitir sus experiencias y crear una comunidad de investigadores sobre fundamentos estables. Me llamó el Acerna, que ya está el departamento de sociología listo, que venga para acá a dirigirlo. En esos mismos días se había llegado Camilo Torres Restrepo, de Europa, con su grado de sociólogo. Entonces yo le pregunté a él, bueno, ¿a ti te interesaría colaborar en el departamento de sociología que acaba de hacerse, de autorizarse? Me dijo, claro, vamos. Salió publicada, primera edición, el libro La violencia en Colombia. Eso sí que fue la tempestad. Porque
por primera vez salían publicados documentos que comprometían a las clases políticas de este país. El movimiento estudiantil explotó y en las áreas rurales las asociaciones campesinas se fortalecieron y la lucha guerrillera siguió el ejemplo de otras revoluciones. La sociología no escapó a esta sacudida. Fals Borda, como investigador, deseaba conocer la vida de las comunidades mediante entrevistas, observaciones directas y consulta de archivos históricos, pero a diferencia del pasado, ahora pensaba que se debía ir más lejos. Que este método de participación no tiene las respuestas, no tiene todas ellas, pero por lo menos estamos tratando de buscarlas. Y como en todo proceso científico honesto, será una búsqueda eterna, una búsqueda indefinida, donde siempre habrá campo para la crítica, para la observación y para el enriquecimiento de los modelos. Los resultados de la investigación debían retornar a las personas que lo habían producido. El investigador era solo un mediador que ayudaba a aflorar el pasado, las tradiciones más queridas y las luchas y experiencias que en otros tiempos promovieron la afirmación y el progreso. Combinar investigación bien hecha con la acción, praxis bien hecha y con la participación auténtica bien hecha, se ponen las bases de una nueva universidad y de una nueva sociedad. Para comprender lo que es la investigación participativa aquí en América Latina, porque hay también una corriente europea, y es necesario comprender primero qué es la educación popular. Es una innovación en la educación en Latinoamérica, es una de las experiencias más fecundas salidas aquí de Latinoamérica y que se destina a invertir todo el sentido de la educación. No practicar una educación como Paulo Freire llamaba bancaria, de arriba hacia abajo, y una educación de reproducción de toda la ideología de clases y grupos hegemónicos, sino que crear una educación con el pueblo y a su servicio. Esta es la propuesta original desde los años 60 de la educación popular. Y en los años 70, entre 60, 70 más 80, justo con Fals Borda, empieza, junto con la educación popular, un otro tipo de investigación. Bueno, yo creo que sobre todo ha sido una ruptura con las ciencias sociales clásicas, más positivistas, y una ruptura de fondo, una ruptura epistemológica, ¿sí? Rompiendo la relación sujeto-objeto para la relación sujeto-sujeto, rompiendo la contemplación desde fuera de las prácticas, con una posición muy activa, muy comprometida, muy transformadora con las comunidades, y sobre todo esa ruptura yo creo que ha venido muy bien, ¿verdad?, desde los movimientos populares. Y así que empezamos incluso aquí en Colombia con Fals Borda una investigación al revés, es decir, una investigación que en primer lugar confía en que las gentes del pueblo, incluso indígenas y otros más, sean capaces de producir su mismo conocimiento, sus mismos saberes. Que no es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza y que sabe cómo ejercer la empatía y no solo la simpatía
con los demás y con los otros, que respeta las diferencias, que las aprecia inclusive. En medio de estas experiencias, difundió la noción tomada de los campesinos momposinos de sentipensante, el trance de pensar sintiendo. Ese sentipensante que aparece en mis libros, eso no lo inventé yo, eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Jegua, por allí, por esos sitios. Que a alguno se le ocurrió algún pescador que iba conmigo, ¿no? Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? Se entiende, es muy bonito. El primer simposio internacional de investigación, acción y análisis científico que tuvo lugar en Cartagena en 1977 fue el inicio de las discusiones metodológicas y teóricas para empezar a entender la investigación, acción participativa. Después de la oleada de seguidores y adeptos de otros países, le siguieron los congresos internacionales y los simposios regionales para evaluar las experiencias nacionales y extranjeras. El aporte de Orlando Falsborda lo conocimos en finales de los 80, básicamente en Europa. Empezamos a desarrollar muchos sus trabajos y ya coincidimos con él, sobre todo ya en los años 90, a partir de unas investigaciones que hicimos acá en Bogotá, también en Caracas, en Lima y en algunos otros lugares de América Latina. Sí puedo hablar de, por allí, la educación popular, ¿no? Y con algunos elementos de, podrían llamarse de IAP en la Argentina, ¿no? En la década del 70, en los inicios de la década del 70, fines de los 60 y 70, con un fuerte trabajo territorial y articulación, pero con los intelectuales colocados en una perspectiva de adelante de los movimientos sociales, la concepción un tanto más iluminista. Yo lo que estoy viendo y percibiendo, por ejemplo, en el caso argentino y en otros países de Latinoamérica, hay una redefinición del lugar de los intelectuales orgánicos, ¿no? Al lado de los movimientos sociales más que por delante. Investigar significa tratar de entender cómo somos y entender a partir de cómo somos, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo las relaciones generan nuevos procesos de cambio en nosotros y en otros. Desde la investigación participativa, desde las metodologías colaborativas, hay mucha posibilidad de promover procesos de cambio. Y para promover procesos de cambio, los investigadores juegan un papel importante, sabiendo que la investigación no es solamente disciplinaria, ni solamente académica, sino que es un proceso de construcción social, de aprendizajes y de conocimientos para el cambio. La IAP es una propuesta de construcción de conocimiento, y de un conocimiento que no es para probarlo en contra teorías o contra otras tesis que se hayan levantado. No, se prueba en la práctica, se prueba en el quehacer, en el querer cambiar la realidad. Entender que somos sujetos de cambio y que cuando investigamos también nos volvemos a nosotros mismos es, desde mi punto de vista, la primera recomendación. Y la segunda es promover procesos de cambio anclados en las necesidades de la gente. Yo creo que la IAP entonces lo que aporta es un conocimiento para la acción, un conocimiento que informa la acción, un conocimiento que enriquece, ilumina la acción, la orienta, la comprende, la explica, y eso es un poder que los movimientos sociales requieren, que las organizaciones sociales requieren para poder fortalecer sus propuestas y fortalecer su acción. Creo que logra integrar lo que otras muchas disciplinas no hacen. Logra integrar saberes diferentes de una forma mucho más enriquecedora y que nos acerca más, de mejor manera, a la complejidad real que la sociedad tiene.
contempla métodos diversos, ¿verdad? Nos puede llegar a servir lo cuantitativo y lo cualitativo es central, pero lo vinculamos a la acción. Tiene que pasar por la búsqueda de cambios con la gente como protagonistas de su realidad, de buscar sus alternativas, de analizar cuál es sus problemáticas, sus deseos y cómo proyectamos hacia adelante, superar la idea de eso, de los afectados como personas pasivas que asisten a lo que otros determinan y implicar, y esto pasa por la idea de corresponsabilidades también, no es solo una tarea, no, yo siento que nuestro papel tiene mucho más que ver con facilitar esos procesos que tienen que protagonizar especialmente los actores de los territorios y de las problemáticas. Bueno, creería yo que hasta aquí podemos dejar lo que es la parte del videíto y vamos a volver a mirar un poco lo que estábamos eh, ahorita viendo en nuestra presentación. Quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos eh, abordado hoy, de todo lo que eh, profundizamos de la guía, de la tarea que, ojo, ya el 8 de diciembre estamos para cerrar. Entonces, los escucho o pueden escribir y los voy leyendo, no sé. Bueno, entonces, si no hay preguntas eh, o comentarios sobre nuestra web conferencia en el día de hoy, entonces creería yo que ya podemos dar por terminada nuestra segunda web conferencia. Les recuerdo que quedo atenta por Meet, por correos, por el correo interno del curso, para despejar alguna duda que tengan. Bueno, listo. Espero tengan buena tarde y estamos viéndonos nuevamente más adelante. Feliz día.